Buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí, todos y todas. Como creo que saben, pero no se lo recuerdo, esta plática es parte del programa GAE, de Garantizar Altas Energías, que tiene como intención ayudar a los estudiantes de licenciatura y UNAM interesados en estos temas a encargarse de la mejor manera posible hacia su investigación. Entonces, si todavía no han visto nuestra información, tenemos un sitio de internet, tenemos también una página en Facebook, están los datos ahí en los carteles, los correos que recibieron, entonces revísenlo. Pero bueno, hoy en particular tenemos esta plática de la serie de Divulgar y tenemos el gusto de tener con nosotros a Alejandro Ayala, así que primero que nada, para los que no tengan el gusto ya de conocerlo, se los presento. Alejandro hizo su licenciatura aquí en la UNAM y luego hizo su maestría y doctorado en la Universidad de Minnesota. Después hizo un postdoc en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y después regresó aquí a México en 97 y desde entonces trabaja aquí al lado de hecho, en el Instituto de Ciencias Nucleares, donde es colega mío. Y déjenme decirles, acercándonos al tema, Alejandro es uno de los más destacados físicos teóricos de nuestro país en el área de física de altas energías. Él se especializa en física teórica de partículas elementales y hace el tipo de trabajo teórico que llamamos fenomenología, así que es un fenomenólogo. Y su énfasis es en materia en condiciones extremas, que es precisamente el tema que va a estar hablando hoy. Entre sus muchos resultados de investigaciones, una de sus contribuciones más importantes fue una cota al tamaño que puede tener el momento magnético del neutrino, fue la cota más restrictiva que se ha encontrado. Y también quiero decir, Alejandro ha hecho, además de toda su labor importante de investigación, ha hecho un esfuerzo grande por impulsar el desarrollo de la física en México y en particular el desarrollo de la física de partículas. Y como muestra de eso, menciono nada más, entre muchos otros logros, que fue presidente de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física. Entonces, bueno, por todas esas razones y más, es un gusto y un honor tener aquí a Alejandro con nosotros, así que por favor recibámoslo con un saludo. Y una cosa más, estas pláticas son muy informales, así que sobre la marcha, con toda confianza hagan preguntas. Tenemos tiempo también al final para preguntas, pero si les surgen dudas, simplemente alcen la mano, interrumpan y platican más. Sí, gracias. Esta es una muy linda presentación. Gracias, Alberto, gracias, Mariano, por la invitación. Es un gusto estar aquí, como Alberto mencionó. Yo soy egresado de esta facultad y justo hace una hora hablaba dando clase con uno de mis alumnos que viene del Poli, que va a empezar la maestría aquí en la UNAM, acerca de que este auditorio estaba junto al Prometeo y qué es lo que significa, por lo menos en mi visión, la alegoría de estar junto a Prometeo, quién es el que trae el fuego a la humanidad. El fuego es la ciencia. En ese sentido, es una magnífica ocasión estar junto al que ha traído la ciencia, por lo menos de manera alegórica, para darles a ustedes esta charla. Como decía Alberto, mi interés en el área tiene que ver con el estudio de la materia en condiciones extremas y lo que quiero hablarles, es precisamente de cómo esta materia se puede estudiar cuando se estudia las propiedades de la materia nuclear puestas a condiciones de alta densidad y alta temperatura. Y entonces déjenme entrar en materia y hablarles del tema central de la charla. La charla va a hablar de las fases de la materia nuclear. Ahora, cuando uno se remonta o se remite a hablar de la materia nuclear, uno piensa que está pensando en la situación, pues quizás ya muy conocida, que tiene que ver con las interacciones entre los protones, los neutrones o los núcleos entre sí, y que esa es física que podría ya estar superada en el sentido de que ha sido estudiada durante muchas décadas. Pero lo que quiero tratar de transmitirles es que eso no es el caso, porque lo que queremos hacer es estudiar el tipo de materia que se forma cuando hacemos colisionar núcleos, sobre todo de elementos pesados, a muy altas energías. En otras palabras, lo que quiero estudiar es cuál es la interacción entre las partículas que forman a estos protones, neutrones, nucleones en general, y núcleos, para saber y puedo entender cómo se arregla esta materia bajo distintas circunstancias. Esas distintas circunstancias se conocen como fases.
Y todos estamos familiarizados con la palabra fase. Y el ejemplo prototípico de una de las fases son las fases de la luna. La palabra fase viene del griego y tiene que ver con la acción de mostrarse. Entonces, lo que quiero estudiar es cómo se muestra la materia nuclear en distintas circunstancias, así como la luna se muestra con distintas fases dependiendo de cuál es su posición relativa a nosotros y al Sol. Lo que queremos estudiar es cuáles son las distintas fases en las que se arregla la materia que interactúa fuertemente, que en las condiciones de baja temperatura y baja densidad en la que nos encontramos, se arregla como núcleos de elementos. Entonces, déjenme hacer una analogía. Quiero hablar del agua. Ustedes saben que el agua presenta distintas fases dependiendo de las condiciones externas. Por ejemplo, si estamos en condiciones de baja temperatura, baja presión, bueno, no tan baja temperatura, pero baja presión, el agua es un líquido. Pero si calentamos ese líquido, entonces vamos a encontrar vapor de agua, vamos a encontrar la fase gaseosa. Si enfriamos esa parte gaseosa o comprimimos, condensamos el líquido, el gas y formamos un líquido, o bien si enfriamos el líquido o lo comprimimos, vamos a encontrar un sólido, el hielo. Y la manera en la que lo estudiamos de manera cuantitativa es escribiendo lo que conocemos como un diagrama de fases. En otras palabras, vamos a caracterizar cómo se comporta el agua si tenemos en uno de los ejes de este plano bidimensional la temperatura y en el eje vertical la presión. Entonces, noten ustedes que lo mismo que mencionábamos en este otro diagrama podemos hacerlo de manera más cuantitativa, porque si calentamos el agua, vamos a encontrar una zona en la que el agua tiene o se comporta con la fase de vapor. Si, por otra parte, la enfriamos o aumentamos la presión, vamos a encontrar hielo y en circunstancias normales vamos a encontrar líquido. Ahora, este diagrama es muy interesante porque cada sustancia se caracteriza por este tipo de curvas que aquí corresponden al agua y dependiendo de la sustancia, estas curvas van a estar a mayor o menor temperatura, a mayor o menor presión. Algunas de ellas no se van a encontrar en algún punto, algunas se encontrarán, habrá un poquito más de riqueza en este tipo de diagrama. Y, por ejemplo, para el agua sabemos que existe un punto triple. ¿Qué quiere decir un punto triple? Quiere decir que la línea de transición entre la fase de hielo y la fase de vapor se encuentra con la línea de transición entre la fase de hielo y agua y entre la fase de agua y vapor en algún valor característico del agua a una cierta temperatura y a una cierta presión en este punto de aquí. Entonces, fíjense qué interesante. El agua es un ejemplo característico, prototípico porque se encuentra muy fácilmente alrededor de nosotros. Pero podemos hacer este tipo de cosas con cualquier sustancia, cualquiera, en particular con la materia nuclear. Lo que yo quiero hacer es estudiar el diagrama de fases de la materia nuclear. ¿Qué pasa si caliento la materia nuclear? Si derrito los núcleos. ¿O qué pasa si los comprimo mucho? Y la pregunta puede parecer de carácter estrictamente académico. Bueno, está bien, vamos a especular qué es lo que pasa si calentamos mucho, comprimimos mucho, pero no. Resulta que mucha de la materia que está alrededor nuestro, y alrededor quiero decir, en objetos astrofísicos se encuentra en alguna de estas condiciones. Por ejemplo, condiciones en las que la densidad es altísima. Esas son las llamadas estrellas de neutrones, pero vamos a ir hacia allá un poquito más adelante. Y otra circunstancia en la que podemos encontrar este tipo de materia en condiciones extremas es si logramos imprimir muchísima energía a los núcleos que queremos estudiar de manera tal que los hacemos colisionar a altísimas velocidades. Si logramos hacer eso, entonces vamos a calentar la materia y a comprimirla en cierta forma, de manera tal que voy a poder estudiar los grados de libertad fundamentales de que están hechos esos núcleos. Eso se conoce como los quarks y los gluones. Entonces, el estudio del diagrama de fase análogo para el caso de la materia nuclear se conoce como el diagrama de la diagrama de fases de la cromodinámica cuántica, que es la interacción que gobierna
las fuerzas entre estos constituyentes. Pero vamos a ir paso a paso para poder entender un poquito con más detalle qué es lo que estamos haciendo. Entonces, como les decía, hay líneas que separan una y otra fase en cada una de las sustancias. En el caso del agua y el vapor hay una línea que empieza por acá y termina por acá para esta transición, y eso se conoce como una transición de fase, una línea de transición de fase. Entonces, ¿qué son esas líneas de transición de fase? Bueno, cuando vamos de una fase de la materia a otra, va a llegar una situación en la que a lo mejor las dos fases conviven, es decir, que el agua y el vapor convivan en una mezcla, o bien que haya una transición súbita de agua a vapor o de vapor a sólido, o etc. Los puntos que forman las líneas de transición se conocen como las líneas de transición de fase, y la condición para que esas líneas se detecten es que tenemos que calcular cuál es la energía que tiene el sistema en una fase respecto a la otra. Como ustedes saben, cuando la energía se minimiza, ese es el estado en el que le gusta estar a la situación particular. Por ejemplo, si yo dejo caer esto, que no lo voy a hacer porque si no me lo cobran, el estado de mínima energía de este apuntador es estar en el piso. Entonces, si yo calculo la energía potencial de este objeto y la minimizo, voy a encontrar que la configuración más favorecida es que esté en el piso. De la misma manera, si yo calculo la energía de la sustancia y bajo ciertas condiciones de temperatura y de presión, resulta que el mínimo favorecido es una cierta fase, la fase gaseosa, entonces pues estaré en esa fase. ¿Cómo se calculan entonces las líneas de transición? Las líneas de transición tienen que ver con la igualdad de estas energías. Ahora, estas energías no son las energías potenciales comunes y corrientes, son energías termodinámicas, energías libres, se llaman energías libres, y esas energías libres son aquellas las que me quedan para hacer trabajo. Entonces, si yo igualo las energías libres en una y otra fase, voy a poder encontrar estas líneas de transición. Ahora, noten ustedes una cosa muy interesante. En el caso del agua, las interacciones son conocidas. Son las interacciones electromagnéticas entre las moléculas que forman el agua. Por lo tanto, yo puedo hacer un modelo. Puedo decir, bueno, ¿cómo van a interactuar estas moléculas de manera electromagnética? Y entonces calculo mi energía libre en una sustancia, en otra sustancia, en una fase y otra fase, dependiendo de las condiciones de temperatura y de presión, y entonces puedo predecir dónde está la línea de transición. Si lo veo desde el otro punto de vista, si lo que hago es experimentos con agua, imagínense que hago colisionar cubitos de hielo contra cubitos de hielo. Si choco cubos de hielo con cubos de hielo y veo qué sale, entonces si empiezo a medir las gotitas y las propiedades de las gotitas, a lo mejor lo que puedo hacer es experimentalmente reconstruir estas líneas de transición y entonces tratar de entender cuál es la interacción entre las gotitas de agua, entre los cubitos de hielo. Esto es lo que quiero hacer en el caso de la materia nuclear. Como no sé sus propiedades, voy a tratar de averiguar las propiedades de la interacción entre la materia, entre las constituyentes de la materia nuclear, haciendo chocar núcleos entre sí, reconstruyendo estas líneas y tratando de entender si la teoría que describe estas interacciones es capaz de reproducir la posición de estas líneas. Ok, entonces, como les decía, hay varias características de un diagrama de fase. Existen estas líneas de transición que separan dos distintas fases, pero existen también otro tipo de puntos. Por ejemplo, hay puntos en donde termina o empieza un tipo de transición de fase. Por ejemplo, podemos concentrarnos en este punto aquí, que se conoce como punto triple. Aquí, con estas condiciones de temperatura y de presión, conviven las tres fases del agua. Pero existen otros puntos en donde una línea de transición termina. A partir de aquí ya no hay manera de distinguir si estamos en una u otra fase. Este punto se conoce como un punto crítico. La pregunta es, ¿será que todas las sustancias tienen tal punto crítico? ¿Cómo puedo encontrar tal punto crítico? Bueno, en la naturaleza tenemos distinto tipo de transiciones de fase. Desgraciadamente en mi presentación PowerPoint estaba un poquito más bonito. Aquí esto se movía, pero ahora no se mueve. Sin embargo, vamos a tener que imaginarnos que se mueve. Por ejemplo,
Vamos a pensar en el caso de un imán. Imagínense que tenemos un imán, lo tenemos aquí presente, es el imán que tenemos aquí en la pantalla, y ustedes se preguntan, ¿qué pasaría si ahora le bajo la temperatura a ese imán? Pues si le bajo la temperatura al imán, ustedes ya se pueden imaginar que el imán está hecho de pequeños dominios que a su vez están hechos de moléculas, que a su vez tienen una cierta propiedad que se conoce como el spin. Entonces, este spin lo puedo representar como flechitas, y si bajo la temperatura, el movimiento aleatorio hace que las flechitas todas dejen de moverse tanto, y como una atrae a la otra, todas se alineen. Entonces, en esa circunstancia, cuando la temperatura es muy baja, todas las moléculas están orientadas con la dirección del spin en una cierta dirección, y eso produce un campo magnético a lo largo de la dirección de esa flechita. Pero si ahora empiezo a calentar el imán, va a suceder lo contrario. Todas estas moléculas van a empezar a moverse como locas porque tienen mucha energía cinética. Entonces se mueven y los spines se desorientan de manera tal que voy a perder la propiedad de magnetización. Eso es lo que sucede en el caso de un imán, y la manera en la que lo escribimos es diciendo que a bajas temperaturas tenemos magnetización y a altas temperaturas perdemos la magnetización. La manera en la que se transita del estado de magnetización al estado de sin magnetización, en el caso de un imán, se conoce como una transición de fase de segundo orden. Hay otras transiciones de fase, como por ejemplo la del agua al vapor. Si yo tengo una olla hirviendo, piensen en una olla transparente y pongan el agua que está en esa olla a hervir. Lo que van a ver es que empiezan a aparecer burbujas, ¿verdad? Entonces, eventualmente estas burbujas, ustedes se pueden imaginar, están creciendo, la temperatura sigue aumentando hasta que ocupan todo el espacio de la olla, y entonces la transición de fase se completó. Ahora, si ustedes piensan en la densidad dentro de la burbuja, la densidad dentro de la burbuja y la del gas es pequeña. Si pasan la pared de la burbuja y salen a la parte líquida, la densidad del agua líquida es mayor que la del gas dentro de la burbuja. Entonces, como que hay algo que no es continuo, la densidad no es continua. Pasa de ser de dentro de la burbuja pequeñita a ser grande fuera de la burbuja. Ese tipo de transiciones se conocen como de primer orden, y la razón es que en la clasificación debida a un señor que estudió este tipo de situaciones, Ehrenfest, las transiciones de primer orden involucran algo que es discontinuo. En este caso, la densidad es discontinua. Eso se conoce como, el orden de una transición tiene que ver con qué derivada de alguna función termodinámica es discontinua. Si la primera derivada es discontinua, entonces se dice que la transición de fase es de primer orden. Si la primera derivada es continua, pero la segunda es discontinua, se dice que la transición es de segundo orden. Entonces, algo que quiero enfatizar es que, si bien podemos clasificar las transiciones de fase de esta manera más o menos general, quizás podemos ganar un poquito más de información física si además reconocemos que la transición entre una fase y otra está asociada íntimamente al concepto de simetría. Déjenme recordarles nuevamente el imán. En el caso de la fase en la que tenemos perfecta magnetización, todos los espines orientados en una dirección, podemos hablar de una fase ordenada. Todos como soldados, apuntando en la misma dirección, todos. Sin embargo, si yo aumento la temperatura, estas cosas pierden el orden y apuntan en cualquier dirección, de manera tal que en promedio no tenemos una dirección preferida, y eso es el desorden. Es como los estudiantes de física de la Facultad de Ciencias que salen a comer. Van por todas partes y están desordenados. Bueno, no es cierto, alguna vez en ocasiones también se forman, ¿verdad? Bueno, esa es otra transición de fase. Pero si piensan en estos espines que están apuntando en todas direcciones, eso es el desorden. Pues una transición de fase está asociada al cambio de orden versus desorden. Y eso se puede cuantificar. ¿Qué tal si ponemos o hablamos de una cantidad que mida ese grado de orden y desorden? Y eso se conoce como un parámetro de orden. Entonces, en el caso de el agua hirviendo, un parámetro de orden podría ser la densidad. Dentro de la burbuja, de las burbujas que están ebulliendo, la densidad es muy baja. Fuera es muy grande. Y entonces, cuando vamos de una u otra situación, alta a baja temperatura, entonces hay un cambio en ese parámetro de orden.
En el caso de los imanes, un buen parámetro de orden podría ser la magnetización. A bajas temperaturas tenemos este orden y la magnetización puede ser un buen parámetro de orden. A bajas temperaturas la magnetización se va a cero. Ese cambio, medido por este parámetro, que me dice que voy de orden a desorden o viceversa, es muy útil para describir cómo suceden estas transiciones de fase. Entonces déjenme darles un ejemplo. Piensen que tenemos una teoría, tenemos una energía libre. Esa energía libre depende de un parámetro que voy a llamar precisamente el parámetro de orden. Y ¿cómo se ve una transición de primer orden versus una de segundo orden? ¿Cómo voy de la fase desordenada a la fase ordenada? Si estoy a muy altas temperaturas, puede suceder que la fase sea la ordenada. Pero si bajo la temperatura por abajo de una temperatura crítica, entonces voy a tener una fase ordenada. Es decir, aquí mi parámetro de orden apunta en una dirección. Acá no apunta en ninguna dirección, es cero. Ahora, noten ustedes que eso sucede de dos maneras, por lo menos. Una de ellas es con esta barrerita a la temperatura crítica, otra es sin barrerita. Entonces, puedo transitar de la fase desordenada a la fase ordenada, saltando esta barrerita o evitando esta barrerita, o bien de manera continua. Moverme de este mínimo a este mínimo a través de esta barrerita me cuesta, es complicado, y por eso la transición es discontinua. Este tipo de transiciones de primer orden es, por ejemplo, el tipo de transiciones en las que el agua hierve. Este tipo de transiciones es, por ejemplo, la que sucede con los imanes. Cuando caliento el sistema, la magnetización simplemente se hace cero. Es decir, si aumento la temperatura, la magnetización, que puede ser este phi, simplemente se hace cero. Pero de manera continua, no tengo que saltar ninguna barrerita. Pero fíjense qué interesante, tenemos una herramienta. Podemos, como físicos, no solamente conformarnos con observar distintas fases de las sustancias, sino también analizarlas. ¿Será que con alguna de estas sustancias interesantes, desconocidas por lo pronto, podemos hacer este tipo de análisis, encontrar una energía libre a la cual hacer este tipo de análisis y poder describir cuáles van a ser las fases favorecidas a una u otra temperatura y cómo se realiza el tránsito de la fase desordenada a la fase ordenada? Saber eso, para las condiciones específicas en las que estudie mi sistema, puede ser muy útil porque eso me va a dar información acerca de cuáles son las interacciones entre las partículas que estoy analizando. Muy bien, entonces, vamos a aplicar estas ideas. Hasta ahorita, ¿todo claro? Yo acepto preguntas. Sí, tú que tienes... Se ve que tienes ansiedad de preguntar. Venga. No, está bien. ¿Está claro? ¿Va claro? ¿Va todo el mundo? ¿Sí? Por favor, díganme si no. ¿Puedo detener? ¿Preguntas? ¿No? Okay. Entonces, ya entendimos el agua, ya entendimos los imanes. Vamos a tratar de entender la materia nuclear. Ahora, los imanes, las moléculas de los imanes, como de casi cualquier sustancia a temperatura y densidad normales, interactúan a través de la interacción electromagnética, que ha sido muy estudiada. Sabemos cómo se comporta esa interacción. Lo mismo sucede con las moléculas del agua. Sabemos cómo se comportan, cuáles son las interacciones entre las moléculas de agua. La pregunta es, ¿podemos utilizar estas ideas para describir las interacciones nucleares? La teoría que describe las interacciones nucleares es tal que involucra la idea de que el vacío no está ordenado a escalas de energía grandes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a bajas energías tenemos una situación de orden y a altas energías tenemos otra situación de orden. Déjenme explicar. En el caso de la materia nuclear, resulta que, cuando hablo de materia nuclear, estoy hablando de la manera en la que las partículas elementales que sienten la interacción fuerte se comportan. Cuando estudiamos
el tipo de partículas elementales que producimos en colisiones, por ejemplo, entre protones, nos damos cuenta de que debe haber algo que me dice que hay un orden en esa interacción. Eso lo puedo ver porque si veo el espectro de partículas que produzco, voy a notar unas ciertas características, una cierta patrón de simetría de esas partículas. Y si lo hago con cuidado, me doy cuenta de que existe una cantidad que puedo llamar un parámetro de orden que caracteriza esas interacciones. Ese parámetro de orden tiene un nombre característico, se conoce como el condensado de quarks, es solo un nombre. Pero lo que me dice es que a altas energías, es decir, si yo hago una colisión a muy altas energías, lo que voy a hacer es derretir ese condensado. Pero si no hago estas colisiones y solo observo cómo se comporta la interacción fuerte a bajas energías, sin hacer colisionar nada, ese condensado tiene un valor finito. El hecho de que tenga un valor finito me explica mucho de cuáles son las masas que observo en las partículas elementales. ¿Por qué veo la masa que veo del protón? ¿Por qué veo la masa que veo del pión? Eso lo entiendo si lo relaciono con este concepto. Entonces, lo que quiero hacer es estudiar el cambio entre la situación en la que no hago chocar nada, la situación común y corriente, a la situación en la que hago colisionar partículas a muy altas energías. El tipo de transición de fase que voy a estudiar es una transición de fase que ustedes quizás hayan escuchado de alguna manera. Los protones y los neutrones están hechos de quarks y de gluones. Y la pregunta es, si los hago chocar a muy altas energías, ¿será que los puedo liberar? Porque no observo quarks y gluones libres. Solo si hago chocar estos protones y neutrones que los contienen, voy a poder liberarlos. Y la pregunta es entonces, ¿qué tipo de transición de fase es ir de quarks confinados a quarks libres? ¿Cómo la puedo describir? Y esta transición de fase se conoce como la transición de desconfinamiento, de confinamiento a desconfinamiento. Por otra parte, si la estudio a través de esta cantidad que les decía, que es el condensado de quarks, voy a poder estudiar otra transición muy relacionada, que se conoce como la transición de fase quiral, cuando las partículas tienen masa versus no masa. Ambas están muy relacionadas, y eso es lo que quiero estudiar a continuación. ¿Por qué me interesa? Bueno, porque como ustedes saben, estamos hechos, algunos más que otros, de masa, y esa masa viene no del hecho de que sumo la masa de cada uno de los pequeños quarksitos que están en cada protón. No, viene de la energía de interacción. Si yo sumo la masa de los quarksitos, no me da la masa de un protón. Necesito tomar en cuenta la energía de interacción entre esos quarksitos y los gluones que están dentro de los protones. El 98% de la masa de nosotros es energía de interacción. Es así como entendemos de dónde viene la masa. Noten que me pueden preguntar en este momento o más tarde, ¿qué pasa con el mecanismo de Higgs? Porque ustedes han estado siendo entrenados también respecto a qué es el Higgs el que le da masa a las partículas. Quiero que lo tengan en mente y que me lo pregunten un poquito más tarde. Bueno, entonces, si es cierto esto que les estoy diciendo, entonces es súper importante la interacción fuerte, porque es la interacción que origina la masa de todo, bueno, de todos nosotros, o de toda la materia que se observa. De la que no se observa es otra cosa, pero no vamos a hablar de eso en esta plática. Entonces, la pregunta es, ¿puedo encontrar las características de esta interacción fuerte si estudio la materia nuclear haciendo chocar núcleos y poniendo condiciones más extremas a las cuales estén sujetas? La respuesta es sí. Y eso se conoce como el diagrama de fase de la cromodinámica cuántica. Y es un diagrama de fase que aquí parece con una representación artística muy bonito. No conocemos casi nada de esto, nada. Conocemos un poquito de aquí, conocemos un poquito de aquí, y todo esto es tierra incógnita. No sabemos nada, sabemos muy poquito. Déjenme decirles que sí sabemos,
¿Y cómo lo averiguamos? Bueno, sabemos que si la densidad es pequeña, o sea, por aquí, en este eje, y la temperatura es pequeña, estamos en el mundo común y silvestre, nosotros, aquí vivimos nosotros, los núcleos, de aquí estamos hechos de este tipo de materia. Ahora, déjenme cuantificar un poquito más qué es lo que quiero decir. En este eje, lo que voy a graficar es la densidad bariónica. La densidad bariónica es el número de bariones menos el número de antibariones. El número de quarks menos el número de antiquarks. Nosotros tenemos una densidad bariónica grande. En nuestro mundo la densidad bariónica es 1 porque los protones son bariones. Y estamos hechos de protones y neutrones. Los neutrones también son bariones. Y tienen número bariónico 1, entonces hay muy poca antimateria. No tenemos antiprotones, no tenemos antineutrones. Si las tuviéramos nos estaríamos desintegrando en este momento. Y entonces, en este eje en donde grafico esa cantidad, nosotros vivimos aquí. Porque la temperatura, por más que parece que, yo estoy sudando, pues, pero por más parece que hace mucho calor, la temperatura es muy baja. Pero ¿qué pasa si calentamos al sistema? Entonces vamos a calentarlo y subimos la temperatura y déjenme poner en el eje vertical una escala de energía que es los megaelectronvolts. Ahora, para tener una idea de qué son estos megaelectronvolts, vamos a pensar qué son mega y qué son electronvolts. Mega son millones. Electronvolts es electronvolt. Y el electronvolt es más o menos la energía que se necesita para quitarle un electrón a un núcleo de hidrógeno, a un protón. Los átomos de hidrógeno tienen un electrón orbitando alrededor de un protón. Si yo quiero quitar este electrón, tengo que ionizarlo y la energía que tengo que darle es del orden de un electronvolt, 13.6 electronvolts. Bueno, la temperatura a la que podemos calentar sistemas nucleares, núcleos, es del orden de 1.000.000 de veces tal energía. Entonces, voy a poner 1.000.000 de veces, más de 1.000.000 de veces esa energía, y voy a ver cuál es la temperatura que alcanza el sistema, y esa temperatura es del orden de 200 millones de veces la energía, 200 millones de veces la energía que se requiere para quitarle un electrón a un protón. Esa es una temperatura muy grande. El interior del Sol no alcanza esta temperatura. El centro del Sol no alcanza esta temperatura. Entonces son temperaturas gigantescas. Pero esto se puede lograr si colisionamos núcleos a altas energías. En particular, ustedes han oído hablar del LHC, el Large Hadron Collider. Allí se hacen ese tipo de colisiones, no nada más entre protones, sino también entre núcleos pesados, en particular núcleos de plomo. Y se han alcanzado estas temperaturas, se han medido experimentalmente, no con un termómetro, sino con sondas indirectas, que nos dicen que en efecto, si hacemos esas colisiones, podemos transitar a este estado de la materia en el que la temperatura es tan alta que los constituyentes de los protones y neutrones, de los núcleos, ya no son núcleos, nucleones, son quarks y gluones. Entonces a esta fase de la materia se le conoce como el plasma de quarks y gluones. Tiene número bariónico 0, cerquita de este eje el número bariónico 0. Eso quiere decir que produjimos materia que tiene tantos quarks como antiquarks. Esto es padre, porque producir quarks y antiquarks a estas energías parece ser igualmente probable. Entonces esta es una situación en la que tenemos tanta materia como antimateria. Ahora bien, la pregunta es, ¿existe otro o hemos sido capaces de producir otro de estos estados de la materia nuclear y que se han observado en la naturaleza? Bueno, no sabemos, pero podemos especular que si ahora enfriamos al sistema mucho, y nos vamos a este extremo del diagrama de fase, existen objetos en el universo que están por aquí. Y esos objetos se conocen como las estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones son los remanentes de una estrella supernova que implotó y luego explotó. Aventó mucha de su masa, pero las leyes de conservación hacen que la que se mantuvo está en un radio menor por la atracción gravitacional, pero está girando como loca. Ese giro como loco produce campos magnéticos muy intensos y es así como se pueden detectar, son como faros.
Se detectan porque el campo magnético y la dirección del campo magnético y la dirección de giro no coinciden. Y entonces las partículas cargadas que van en las líneas de campo emiten radiación y eventualmente las vemos. Estas cosas se conocen como pulsares y se han detectado en distintos observatorios. Bueno, estas estrellas llamadas de neutrones se llaman así porque básicamente las reacciones nucleares que hacen que se vaya enfriando la estrella me van dejando al final de la cadena básicamente neutrones. Bueno, por supuesto que hay electrones y protones, la materia sigue siendo neutra, pero está hecha básicamente de este tipo de materia. Y la densidad bariónica, el número de bariones menos el número de antibariones, es gigantesca. No hay básicamente antibariones. Se especula que estas estrellas se encuentran en este diagrama de fase y que interactúan a través de la interacción fuerte y que las podemos colocar aquí. Pero además de esas estrellas, y que todavía no, por las propiedades de estos campos magnéticos podemos especular de qué están hechas, al final de cuentas no las podemos medir, no las podemos tener aquí en la Tierra para estudiarlas, no podemos tener una cucharita de esta materia para ver cómo se comporta. Entonces las mediciones de las propiedades de estos objetos son indirectas. Muy bien, entonces creemos que sabemos qué pasa por acá, sabemos qué pasa por acá, hemos hecho experimentos, pero no sabemos nada de aquí, nada. Es por eso que es tan emocionante, porque si podemos averiguar qué hay aquí, tenemos una manera más directa de saber cómo interactúan estas partículas a través de la interacción fuerte. Ok, entonces, esto es un resumen, para bajas temperaturas, bajas densidades bariónicas, tenemos el mundo de los hadrones. Para altas temperaturas, bajas densidades bariónicas, tenemos el plasma de quarks y gluones. Tenemos estrellas de neutrones, sabemos que debido a las propiedades de rotación y a la intensidad de los campos magnéticos podríamos especular de qué están hechas, pero más nos vale quizás tratar de utilizar laboratorios terrestres para averiguar cuáles son las distintas maneras en las que se arregla la materia nuclear, dependiendo de la energía que le pongamos a la colisión cuando hagamos colisionar estos núcleos. Y esto existe. Existen varios laboratorios funcionando en este momento, estos son dos ejemplos, dedicados al estudio de este tipo de materia. Este es el LHC, por muchos de ustedes conocido. Esto es un anillo que tiene del orden de 30 kilómetros de circunferencia, que se encuentra a un promedio de unos 100 metros bajo tierra en la frontera entre Francia y Suiza, en la ciudad de Ginebra. Este es otro anillo, este tiene una dimensión menor, tiene aproximadamente 3 kilómetros de circunferencia, se encuentra en una isla que se conoce como Long Island, en las costas de Nueva York, y en uno u otro caso se hacen experimentos colisionando núcleos de elementos pesados. Si queremos aumentar la densidad, queremos que la densidad de las partículas que estemos chocando sea alta, y esto lo logramos si tenemos mucha materia, entonces en el centro de cada uno de estos núcleos tenemos una alta densidad y podemos aumentar las posibilidades de crear el tipo de materia que queremos estudiar. Bueno, entonces aquí se hacen chocar núcleos a distintas energías, aquí también, y a las energías a las que se hacen chocar se produce un estado de la materia que se conoce como el plasma de quarks y gluones, y eso nos permite estudiar esta región del diagrama de fase. Y la pregunta es, ¿cómo le hacemos para estudiar el resto? La respuesta es, pues vamos a construir alguna máquina que nos permita bajarle la energía a la colisión y aumentar la densidad en la colisión. Y estos son experimentos que se están planeando llevar a cabo en esta área. Por ejemplo, de este colisionador, RIC, se ha logrado bajar la energía y hacer un escaneo, se llama Beam Energy Scan, para, al bajar la energía, tratar de aumentar la densidad bariónica, no producir tantos antiquarks como quarks en la colisión, y entonces estudiar esta parte del diagrama de fase, saber cómo transita el plasma de quarks y gluones a la materia hadrónica, a la materia confinada, y estudiar esta línea de transición. ¿Qué tipo de transición será? ¿Será de primer orden?
¿Será de segundo orden? ¿Qué será? Eso es lo que se quiere estudiar en esta región. Hay varios experimentos andando. Uno de ellos es este. Otros que van a estar o están siendo planeados y que van a echarse a andar dentro de poco. Ese es el caso de NICA, Nucleotron Ion Collider Facility. No hay una F ahí en el acrónimo, pero la A de Facility es la A que va aquí. Cuando se busca un nombre para este tipo de experimentos, lo que uno trata de hacer es, como al mismo tiempo de que dice de qué se trata, como que encontrarle un nombrecito así que suene bien. Nika es la diosa de la victoria en ruso. Este experimento se va a llevar a cabo en Rusia. Y se está construyendo en este momento. ¿Qué es este Nika? Bueno, como les decía, este es el acrónimo para que lo que significa Nika. Y de lo que se trata es de colisionar distintos tipos de haces, de partículas, pero a menor energía para producir una mayor densidad. Y lo que queremos es entonces encontrar estas líneas de transición de fase y probablemente también ver si hay alguno de estos puntos característicos, puntos críticos, y si los hay, tratar de caracterizarlos. La manera de caracterizarlos tiene que ver con análisis de fluctuaciones. La fluctuación entre el número de partículas que se produce puede no seguir la ley de los números grandes y entonces eso me va a dar una indicación de que algo está pasando allí, algo muy particular. ¿Dónde va a pasar esto? Bueno, esto va a pasar en las estepas rusas. Esto es una fotografía y les juro que no les transmite el frío que se siente si uno está allí. Está complicado, la verdad es que está muy complicado, pero eso muestra qué tan interesante puede ser lo que queremos hacer. Vamos a soportar eso, bueno, vamos a chutarnos el frío de las estepas rusas. Y está siendo construido, ahorita no hay nada, bueno, sí hay un túnel, pero todavía falta toda la facilidad. Es así como se va a ver, esta es una visión artística. Y lo que tenemos aquí, de hecho, es un anillo, está muy interesante porque ya existe este acelerador, es el nucleotrón. Y este va a acelerar los iones o los haces que se van eventualmente a hacer colisionar y se van a inyectar en este otro anillo. Ahora, en este otro anillo no van a sufrir aceleración porque no se quiere que la energía que se logre se incremente al seguir siendo acelerado aquí, sino simplemente lo que queremos es tener un montón de esos núcleos dando vueltas para aumentar la densidad y maximizar la probabilidad de colisión. Entonces aquí se aceleran. Este es el nucleotrón y este anillo que está siendo construido, que es esta facilidad aquí, los va a almacenar y va a hacer que los haces sean suficientemente densos para eventualmente hacerlos colisionar y maximizar la probabilidad de colisión. Hay dos facilidades donde se van a estudiar este tipo de colisiones y el que nos interesa en particular es este MPD, significa Multipurpose Detector. Este otro detector está más dedicado a la física de spin, pero este es al que queremos prestar atención. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, va a empezar a entrar en operación dentro de poco, a partir del 2020, ya falta muy poquito. Está siendo construido a marchas forzadas y lo interesante, insisto, es que con las densidades menores que se alcancen, vamos a poder estudiar esta región del espacio del diagrama de fase y por lo tanto tratar de entender qué tipo de transición de fase sucede y por lo tanto cuáles son las características de la interacción fuerte en esta región de altas densidades bariónicas y altas temperaturas. Y lo que queremos hacer es contribuir, si bien yo soy teórico, esta física a mí me fascina y por lo tanto últimamente he estado organizando un equipo teórico experimental que contribuya con un pedazo de detector para el detector en general. Estos detectores son gigantescos, son casas, son del tamaño quizás más grandes que este auditorio. Este es el tamaño de una persona y en esta región central se encuentran muchos elementos detectores y nosotros queremos contribuir con uno por acá que nos permita definir si la colisión tuvo lugar, si es una colisión válida, y esto se conoce como un detector de disparo.
se conoce como trigger. Entonces llega la colisión, si detectamos ciertas características de las partículas que se producen un poquito lejos de ese punto de interacción y lo detectamos rápidamente, entonces despertamos el resto de los detectores y toman datos. Y ahí queremos contribuir, queremos construir uno de estos elementos. Y le pusimos nombre a la colaboración. Hay un Nica allí, pues entonces nosotros le pusimos Mexnica, y entonces se pronuncia o Mexnica o Mejnica, dependiendo de si es un ruso o un mexicano. Y pues así se llama, y que lo que queremos es contribuir al estudio del diagrama de fase de la materia fuertemente interactuante y en particular a la localización del punto crítico. Este es el punto crítico. Y lo que queremos hacer es estudiar desde un punto de vista teórico y también experimental cómo localizar ese punto crítico y cómo es que la construcción de este detector ayudaría a localizar también ese punto crítico. Esta es la colaboración, somos pocos, pero muy entusiastas. Y algo que sí quiero enfatizar es que si bien somos una colaboración que está empezando a funcionar, tenemos ciertos resultados, tanto en el terreno de la construcción del detector, estamos impulsando la fabricación de los elementos detectores aquí mismo en el país. En particular, este tipo de detectores utilizan plásticos centelladores. Esos plásticos centelladores se encuentran de manera comercial, se pueden comprar, pero también se pueden fabricar. Entonces lo que estamos haciendo es propiciar la fabricación de este tipo de plásticos para tratar de impulsar esa tecnología que eventualmente se puede utilizar en muchas otras cosas. En particular, se puede utilizar como un detector de rayos X, porque la electrónica que saca la señal, que puede ser de rápida respuesta, me puede decir en vivo cuál es la dosis que estamos inyectando. Por ejemplo, en el caso de un dentista. Los dentistas, no sé si ustedes han ido, pero les toman a uno placas. No me quedó bien, le voy a tomar otra y se lo voy a tomar de esa manera. Si este tipo de detector, en lugar de ser placas fotográficas, se reemplaza por este tipo de plásticos y la señal se saca a un lector, se puede ver en tiempo real cuál es la cantidad de radiación que se está poniendo y entonces, por lo tanto, procurar que esa cantidad no sea muy grande. Eso lo estamos haciendo en Puebla, construyendo ese tipo de plásticos, también la electrónica asociada, que tiene que ser de respuesta rápida, además de los estudios teórico-fenomenológicos en los que estamos involucrados. Entonces, es un área de oportunidad fantástica. Es el tipo de problemas en ciencia básica que tiene este tipo de, eventualmente, canales que pueden utilizarse como una herramienta práctica para el mejoramiento de la vida cotidiana. Entonces es un momento muy excitante. La física, como les dije, no se conoce mucho de lo que queremos hacer y estamos en la etapa de descubrimiento. Estamos en la etapa de construcción, de diseño de un aparato sofisticado y de punta. Y entonces creemos que pues son tiempos muy excitantes y por supuesto los invito a que consideren este tipo de colaboraciones como una de las posibilidades de su desarrollo profesional. Entonces, este es el resumen. El diagrama de fase de la QCD, como función de la temperatura y el potencial químico bariónico, la densidad bariónico, es muy rico en estructura. Y si bien es cierto que hemos aprendido mucho acerca de cuáles son las distintas fases de la materia nuclear, no conocemos muchos detalles. Y para lograrlo, lo que en esta área hacemos es esta comunicación entre teoría y experimento, de manera tal que podamos, con la retroalimentación, tratar de encontrar cuáles son las características a detalle de, en este caso, la interacción fuerte de la materia hadrónica. Y para lograrlo hemos impulsado la creación de un grupo multidisciplinario que consiste en físicos, experimentales teóricos, pero también electrónicos y físicos de materiales, para participar en este experimento. Y estamos empezando y los invito a que nos consideren como una opción de desarrollo profesional. Muchas gracias por su atención. Gracias, Alejandro. ¿Tienen preguntas para Alejandro? Recordando que estamos en confianza, o sea, que pregunte cualquier cosa que no se entendió, duda relacionada, cualquier cosa que le vean a la mente, con confianza. No me hagan eso.
Yo te pregunto algo para... Por favor, sí, para calentar los motores, sí. Mientras se animan ustedes. Hablaste de que la fase normal en la que estamos hechos, pero es familiar, es esto de que estamos hechos de neutrones y protones. Y mencionaste un poco qué pasaba cuando ibas a temperaturas altas. Entonces, tal vez, para distinguir un poco como que cuál es el nombre o cuáles son las características de las distintas fases que describiste ahí. Pues esa sería la pregunta. Sí, mejor fui muy rápido al respecto. Lo que, para podernos comunicar, lo que hacemos es darle un nombre a las distintas fases, así como a las fases del agua le decimos vapor de agua, hielo o agua líquida. En el caso de la materia que interactúa fuertemente, hablamos de la fase común y corriente, que más en general se conoce como la fase hadrónica, porque los núcleos están hechos de protones y neutrones, que a su vez son hadrones en el sentido de que están hechos de quarks y antiquarks, algunos, ligados. Entonces esa sería la fase hadrónica, es la materia nuclear confinada. Quarks y gluones están confinados dentro de estas cosas, de estas bolsitas, que se conocen como hadrones. Pero si derretimos a las bolsitas, incrementando la energía en una colisión, aumentando la temperatura, la fase derretida que libera a los constituyentes quarks y gluones se conoce como un plasma de quarks y gluones. Ahora, este plasma es interesante porque en realidad cuando uno habla de un plasma, habla como de un gas, ¿no? Partículas que si bien tienen carga, son carga positiva, carga negativa y son libres, casi no interactúan entre sí. Esto no es el caso de esta materia. En esta materia, los quarks y los gluones interactúan mucho, se parece más a un líquido que a un gas. Entonces, si bien se le llamaba el plasma de quarks y gluones, ahora se le conoce como el strong QGP. El strong es por fuertemente interactuante, entonces parece más un líquido de quarks y gluones. Entonces, esta fase se conoce así como el líquido de quarks y gluones, el plasma líquido de quarks y gluones. Esta fase se conoce como la fase hadrónica. Y hay otras fases que tienen nombres especulativos, porque en realidad no los hemos observado. Hay otra fase en la que, por ejemplo, resulta que la simetría quiral, una de estas simetrías de las que hablé, está restaurada, pero los quarks no están libres. Siguen confinados a formar lo que se conoce como materia quarkiónica. No tienen que ser quarks en un estado cuyo color sea cero. Y entonces así se le conoce a esta materia, la materia quarkiónica, y esta es un pedacito de lo que se conoce como un superconductor de color, así como se forman pares de Cooper para la descripción de la superconductividad. También resulta que los quarks se pueden aparear, pero con la interacción fuerte formando objetos que tienen color, pero que tienen propiedades superconductoras. Entonces así se le llama a esta otra fase. Entonces eso es en general el nombre de estas fases. Bueno, mi pregunta es un poco más, digamos, hacia relatividad, pero sí. Tengo curiosidad en cuanto a las estrellas de neutrones. Estos experimentos podrían darnos con más luz sobre cómo son las interacciones en una estrella de neutrones. Sí, es muy buena pregunta, de hecho, porque por supuesto fui muy esquemático. La interacción que yo quiero entender en este caso es interacción fuerte. Pero es cierto que en objetos compactos, con mucha masa, como las estrellas de neutrones, esto también está ligado a la interacción gravitacional. Entonces, la descripción de las propiedades de esta materia en un ambiente en el que la gravedad es importante es una mejor descripción que pensar que la gravedad es nada más como algo que está por allí, que no hace nada. No es cierto. En este caso, la gravedad también interactúa, también es importante, y entonces hay que tomar en cuenta ambas interacciones. No es el caso de las colisiones de iones pesados, porque aquí la gravedad, como no hay mucha materia involucrada, la gravedad se puede ignorar. Acá no, acá la gravedad es muy importante, en efecto. Entonces sí, efectos relativistas tienen que ser tomados en cuenta. ¿Y se podría, digamos, ya teniendo más información sobre esta región, recalcular el límite de Chandrasekhar, pero ya para una estrella neutrona? El límite de Chandrasekhar no tiene mucho que ver con la interacción misma, porque tiene que ver más con la cantidad de materia que tienes. Entonces, no creo que sea una corrección significativa al límite de Chandrasekhar. Pero es una buena pregunta. Sí, porque recuerdo que nos comentaba el doctor Alcubierre, cuando tomé clase con él, que no se conoce bien la cota de la masa que necesita ya cuando se
cuanto a la interacción de neutrones, porque no se entiende una ecuación con sentido. Eso es el punto, exactamente. Ya veo a dónde vas. Tienes toda razón. En ese sentido, lo que necesitamos es conocer una ecuación de estado. Y sí es cierto, dependiendo de cuál es la composición de la estrella, es decir, si está hecha de neutrones, protones y electrones, o si está hecha de piones, kaones, o si está hecha de quarks libres, incluido el quark extraño, la ecuación de estado es distinta. Tienes toda la razón. Pero esas ecuaciones de estado se pueden inferir, y eso se puede inferir a través del periodo de rotación de la estrella y de la intensidad del campo magnético. Claro que la relación no es tan directa porque involucra modelos, pero hay gente que está haciendo en la actualidad ese tipo de modelos para tratar de con mayor precisión encontrar esa ecuación de estado. Tienes toda la razón. Sí. ¿Las preguntas? ¿Qué significa que la transición de estado no esté definida después del punto crítico? Muy buena pregunta también. Quiere decir, en términos técnicos, lo que se conoce a se le conoce a esta transición, de aquí para acá o viceversa, como un crossover. Es difícil traducir la palabra crossover, pero es más o menos la idea, te remite a la idea de que no hay una transición definida. No es que de este lado haya un gas de hadrones y de este lado haya un plasma de quarks-gluones y que la frontera está... ok, aquí ya empieza el plasma y aquí termina, ¿no? Sino más bien como que es difusa, como que no hay una frontera definida, es de hecho una región. Puedes pensar que hay una banda de un cierto ancho, por ejemplo esta aquí, un cierto ancho que está aquí, en el cual ambas fases coexisten. Entonces transitas de una a otra sin que haya nada así completamente, ¿cómo se dice? Tajante, exactamente. Sino que se va diluyendo una fase en la otra. Eso es lo que significa. ¿Más? Sí. Bueno, mi pregunta es como más pragmática sobre la parte final de la charla. Sí. Sí, sobre todo lo de Nica. ¿Qué se necesita como para ir a trabajar allá o qué es lo que gente que quisiera incorporarse a ese proyecto necesita ir a ofrecer a ese trabajo? ¿O qué diferencia hay con otros colisionadores como el LHC? A primera aproximación, esto es un experimento de física a altas energías, entonces en ese sentido las habilidades de las personas que estamos reclutando son muy parecidas a las que van a hacer este tipo de trabajo en otros experimentos en colisionadores o incluso de blanco fijo. ¿Qué quiere decir esto? Como físicos, lo que nos interesa es que sean personas que sepan hacer análisis de datos, que sepan correr programas Monte Carlo o que aprendan o que estén interesados en aprender para hacer simulaciones del comportamiento del material ante el paso de radiación o que sean no expertos, pero que sepan electrónica, sobre todo electrónica de respuesta rápida, con tarjetas integradas, FPGAs, que saquen señales rápidas, que diseñen el circuito de manera tal que podamos, una vez que pasa la partícula, sacar la señal inmediatamente y tenerla para usarse. Entonces, todas estas habilidades se adquieren, no tienes que tenerlas previamente, se entrena a los chicos que participan en este tipo de experiencias. Por ejemplo, acabamos en lo que va del año, nosotros tenemos funcionando como colaboración 6 meses, más o menos. Hemos reclutado un joven estudiante a punto de doctorarse y que ya tiene experiencia en este tipo de física o de experiencias, de experimentos, y un joven que está terminando la licenciatura, que está empezando la maestría, y a ambos se les ha entrenado en estas distintas etapas. Por ejemplo, uno de ellos estaba a cargo de las simulaciones, saber cuál es la configuración adecuada de detectores, el tamaño de los cuadritos, el número de elementos detectores que tenemos que tener, son fotomultiplicadores básicamente. Hay una partícula cargada que pasa, hace que el plástico centellee, haga fotones, queremos sacar esos fotones, convertirlos en una señal electrónica, y el trabajo de este joven fue diseñar la geometría óptima dadas las condiciones del experimento. Entonces él tiene un diseño, sabemos cuántos elementos detectores debemos tener, cuál es la característica del plástico, y eso se le entrena. Es el uso de técnicas de simulación en programas muy bien establecidos. Lo que utilizó fue GEANT, uno de los
programas más socorridos para este tipo de cosas, tiene todo, básicamente todo involucrado. ¿Qué tipo de plástico y cómo responde? Si pasa una partícula con tal velocidad, va a responder con tantos fotones, y etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. El otro joven de lo que trataba de hacer era saber cuántas partículas iban a llegar allí. Para eso tuvo que entrenarse en el uso de lo que llamamos nosotros simuladores, generadores de eventos. Entonces tienes un núcleo que choca con otro núcleo, simulas cuál es la física que está involucrada, y hay muchos estudios alrededor. Entonces sacas los resultados y dices, a tal distancia va a haber tantas partículas de tal característica, tantos kaones, tantos piones, y se van a distribuir con tal cantidad de momento, y por lo tanto nos conviene poner el detector no aquí, sino acá, para poder ser capaces de detectar. Entonces, este tipo de cosas, si te das cuenta, lo que requieren es que tengas un cierto entrenamiento en física de partículas, pero un cierto en el sentido de que sepas la jerga, ¿no? Que es un pión, que es un kaon, y que sepas cómo, que es una distribución, pero el resto se te entrena, ¿no? Entonces se le entrena a los jóvenes. Acaban de volver de Rusia, estuvieron allá 4 meses, acaban de regresar. Entonces ellos están, para empezar, fascinados, pero muy motivados para seguir haciendo eso, porque el entrenamiento ha sido así de intenso, y que van a sacar un montón de física de esto, ¿no? Van a ser los responsables del diseño del detector. Entonces eso es lo que se requiere, básicamente pasión. En inglés, todo sucede en inglés. ¿Más dudas? ¿Sí? Me gustaría regresar a la gráfica que estaba antes, por favor. ¿La del frío? ¿La de construcción? Es que el frío, no tiene ni idea, yo sí me traumé, sí, hace mucho. Ahí está. Ahí tengo curiosidad, no sé, tal vez es una pregunta un poco extraña, pero es que luego hay todo muy bien definido, y mi pregunta es si tiene sentido hablar de un ambiente de ese lado de la gráfica, o sea, donde haya más antiquarks que quarks, o sea, si eso se puede de entrada o sí. Más antiquarks que quarks. Ajá, es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. De que tiene sentido, tiene sentido. La pregunta sería, ¿será que este diagrama es simplemente el reflejo? ¿Sí? Es una muy buena pregunta. No sé. O sea, sí tiene sentido. No digas que es extraña, la pregunta es muy buena pregunta. Podemos pensar en el tipo de estudios en los que, en lugar de tener más quarks que antiquarks, tenemos a viceversa, ¿no? Ahora, déjame tratar o sea, si bien no tengo la respuesta, déjame especular, ¿no? Porque también parte de lo que hacemos es tratar de pensar sobre la marcha. Quarks y antiquarks, la palabra quark y antiquark nos remite a algo como que si fuera súper definido, ¿no? Quarks son estos, antiquarks son estos, pero en realidad el nombre es bastante arbitrario. Pudimos haber llamado antiquarks a estos y a estos quarks. Es simplemente la diferencia de algún número cuántico. Por lo tanto, yo especularía que, si bien tu pregunta tiene todo el sentido del mundo, esta gráfica debería ser el reflejo, si la pasamos para acá, porque da lo mismo que es lo que llamamos quarks a antiquarks. Respecto a la interacción fuerte, se comportan igualito. Pero supongo que no sucede eso en la distancia. Bueno, en el mundo en el que vivimos, y por algo que todavía no entendemos, es otra cosa que sigue siendo un gran misterio, suponemos que el universo se formó con la misma cantidad de quarks y antiquarks. Todo parece indicar eso, es decir, el grado de simetría que debió haber habido al principio era tal que, entre otras cosas, debió haber habido tantos quarks como antiquarks. Durante la evolución del universo algo pasó, tenemos una idea de qué pasó, de hecho pasaron transiciones de fase. La pregunta es si durante alguna de esas transiciones de fase, dadas las leyes de la naturaleza, por ejemplo, la violación de las simetrías de conjugación de carga y también de inversión de paridad, pudo haber sucedido que durante alguna transición de fase dominara más quarks sobre antiquarks, materia sobre antimateria. Eso es lo que parece que estamos observando, pero sin embargo no entendemos cuándo ni cómo pasó. No sabemos exactamente dónde pasó, ni cómo pasó.
Ahora, insisto, es simplemente semántica. Decidimos llamarle a de lo que estamos hecho materia, porque no nos gusta la palabra anti, ¿no? Pareciera como si fuéramos contreras. No, no somos, ¿no? Somos gente normal. Pero pudimos habernos llamado antimateria. Eso es simplemente semántica. Entonces, mi especulación, aunque no sé la respuesta de todo 100%, es que dada esa semántica, esto simplemente debería reflejarse en este. Gracias. Sí, sí. Perdón, pero creo que una de las cosas que mencionaba él es que en las interacciones fuertes no necesariamente existe esa simetría, y yo creo que eso sí existe. O sea, la materia y la antimateria bajo interacciones fuertes en las interacciones fuertes sí es completamente simétrica. Sí, creo que lo mencioné. Ante interacciones fuertes, partículas quarks y antiquarks se comportan igual. Ahora, esto también debemos tener un poquito, déjame ser un poquito más específico. Hasta donde sabemos se comportan igual, es decir, los límites experimentales son tales que ante interacciones fuertes, quarks y antiquarks se comportan igual. Ahora, hay una cosa que es especulativa y de hecho no se entiende, que se conoce como el problema CP fuerte. CP es la simetría, conjugación de carga, paridad, que te dice que materia y antimateria se comportan de manera distinta. Hasta donde sabemos, no entendemos por qué el mundo en el que vivimos es tal que tal simetría es exacta, o bueno, parece ser exacta. Pero hay un parámetro que no tenemos bien claro por qué lo tenemos que poner igual a 0. Y si lo ponemos igual a 0, CP se conserva. Pero si no lo ponemos igual a 0 y no sabemos por qué podríamos ponerlo a 0, CP fuerte se viola. Entonces, eso no está del todo entendido. Por lo pronto, hasta donde hemos podido medir, en las circunstancias en las que nos encontramos, CP se conserva en las interacciones fuertes, por tanto, partículas y antipartículas se comportan igual. Pero no quiere decir que no pueda ser el caso que tratar de investigar por qué este parámetro puede no ser igual a 0 nos dé una luz nueva para saber si no es cierto que esto se refleja y que es igualito. Eso es cierto. Más preguntas. Sí. ¿Alguno de estos experimentos ha llegado a una energía suficiente para que signifique la interacción fuerte con la electronegativa? No. Ok, unificar es una palabra y que sean de igual intensidad es otra. Ambas corren con la energía, es cierto, y corren a distintas tasas. Entonces, eventualmente, si la física que conocemos a estas energías se puede extrapolar, se van a encontrar en un punto, eso es cierto. Entonces, eso quiere decir que la interacción fuerte y la interacción débil van a ser de la misma intensidad. Eso no quiere decir que se unifiquen. Que se unifiquen quiere decir que la descripción global de ambas es común. Eso no se ha logrado explorarlo porque son energías altísimas. Si no mal recuerdo, es del orden de 10 a la 16 GeV. Saúl me puede corregir. Y ese tipo de energías no se han logrado. Las energías con las que estamos trabajando son del orden de teraelectronvolts. Un teraelectronvolt es 10 a la 6 megaelectronvolts. Entonces nos faltan 10 órdenes de magnitud y muy probablemente, o por lo menos no con la tecnología que conocemos y que podamos extrapolar, muy probablemente no vamos a alcanzar tales energías. Tenemos que confiar en fuentes de partículas con esas energías. Desgraciadamente hay pocas, vienen en el universo, se producen esas partículas con muy baja probabilidad y habría que estudiar ese tipo de partículas y las interacciones con mayor precisión, es decir, con mayor estadística, para poder especular algo. Por lo pronto no tenemos eso. Tenemos sondas muy indirectas, teorías, pero que todavía no alcanzan el grado de sofisticación como para poder predecir. Entonces, la respuesta es no se han alcanzado en experiencias terrestres. Y agregando ahí, de hecho, algo que tú mismo puedes comentar, donde sí sabemos que ocurre eso, o sospechamos fuertemente, que es en el universo temprano, que también es otro tema de investigación de condiciones extremas de las que Es cierto. Sí, durante la evolución del universo temprano, uno puede imaginarse que la evolución temporal es básicamente inversamente proporcional a la evolución térmica. Y
temperatura es una medida de la energía promedio que se encuentra en tu sistema. Entonces, si la temperatura es muy alta, la energía es muy alta, y por lo tanto uno puede especular que a tales etapas tempranas de la evolución del universo pudo haber sucedido esto que estás preguntando, esa unificación, o el hecho de que las interacciones fueran todas más o menos de la misma intensidad. Hay muchas otras especulaciones. Una de ellas podría ser que, si tú te preguntas, ¿por qué la gravedad es tan chiquita respecto a las otras interacciones? Respecto, por ejemplo, a la interacción fuerte, es 10 a la menos 40 veces tan intensa. No pinta a menos que haya mucha masa. ¿Por qué es tan pequeña? Entonces, una de las especulaciones es que a lo mejor existen otras dimensiones en donde parte de la gravedad se va, y las que vemos aquí, en estas dimensiones, lo que permanece es muy pequeña porque el resto se fue en las otras dimensiones. Pero estas son especulaciones, no hay nada que lo sostenga todavía. Yo creo que Alberto lo que está diciendo es, este tipo de charlas se prestan a que hablemos de todo este tipo de cosas, alrededor quizás de un pretexto, pero en realidad lo que ustedes, imagino, están haciendo es buscando su camino, como muchos de nosotros lo buscamos en su momento, y encontramos, quizás rebotando, yendo de un lado a otro, preguntando, ¿qué es lo que me hace cosquillas? Por ejemplo, yo hablo de estas cosas y me emociono. No me pueden ver, pero estoy con la piel hecha. Me encanta. Y a lo mejor a ustedes les encanta y quieren encontrar su camino haciendo ese tipo de... Pregunten. De veras que yo estoy más que contento de especular. Sí, esa es justo la lógica. O sea, estas pláticas son para que ustedes se enteren como qué temas hay, pero más que nada, como les dije al principio, son completamente informales, entonces como que venimos aquí a platicar con ustedes. Y aprovechando que hoy en particular tenemos como invitados a Alejandro, que aprovechen que está aquí, cualquier cosa que se les ocurra. Tienen alguna inquietud más genérica que la plática, no importa cualquier cosa de estos temas de gravitación y otras energías. Hasta cosas operativas, así como la pregunta que hizo ella de cómo uno avanza hasta esto, cómo uno se prepara, etc. ¿Qué se siente trabajar? Mucho frío para empezar, sí. Bueno, ¿se les ocurren algunas preguntas más? Si no, por favor, Alberto tiene mis datos, ya los mencionó al principio de la charla. Yo me encuentro en el Instituto de Ciencias Nucleares, aquí, somos vecinos. Cuando quieran, ahí estoy para... Con mucho gusto, es Ayala, como mi apellido, @nucleares, que es el instituto.unam.mx. Entonces nada más acuérdense de Ayala @nucleares, ahí está. ¿Sí? Pues muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias por su asistencia y los veremos aquí dentro de un mes para la siguiente plática divulgar, que será con Mariana Vargas sobre cosmología. Bueno, muchas gracias otra vez. Gracias. Y Mariana espero que sí venga. ¿Por qué? O sea, es que